Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar un motivo de consulta muy común en pediatría que a menudo pues preocupa y genera muchas dudas en los padres. El tema que nos une a continuación es la vulvovaginitis, específicamente en niñas, adolescentes y están en la etapa prepuberal. Y entonces, ¿con quién podemos hablar mejor este tema? Sino con la pediatra neonatólogo de nuestro programa, ya fija, la doctora Yamilet Álvarez. ¿Cómo está? Tiempo sin conversar con usted. Sí. ¿Qué exactamente, doctora, ¿no? La vulvovaginitis y por qué es tan frecuente en estas etapas? Sí, fíjate, la vulva es la parte de los genitales externos femeninos que incluye los labios mayores, los labios menores y la entrada a lo que se llama el introito vaginal, el inicio de la entrada a la vagina. Allí, por supuesto, está también el clítoris y está también el orificio uretral por donde la niña orina, ¿okay? O el sexo femenino orina. Cuando se inflama solamente lo que es los labios mayores y menores, hablamos de una vulvitis. Y cuando además se inflama la vagina y hay la presencia de un flujo vaginal, hablamos de vulvovaginitis. Eso no ocurre nada más en las mujeres adultas, sino que también es un motivo de consulta frecuente en niñas y en adolescentes. En las niñas es un motivo de consulta en un 25% de las causas de motivo de consulta en pediatría, que son las vulvovaginitis en niñas. Las causas van a variar si se trata de una niña, es decir, antes de la pubertad o cuando es después de la pubertad, ¿ok? ¿Por qué? Te explico. Antes de la pubertad, como hay unos bajos niveles de estrógeno, la mucosa vaginal es muy delgada, es muy fina, se traumatiza fácilmente con cualquier golpe, traumatismo, y tiene un pH que se caracteriza por ser alcalino, entonces es más propenso a las infecciones. Además, la niña no tiene vello púbico, los labios mayores no están tan desarrollados, entonces no cubren bien los genitales, y la distancia entre el orificio anal y el orificio vaginal es muy cercana. Entonces, además que en la niñez es cuando comienzan a hacerse los hábitos de higiene, sobre todo cuando la niña comienza a asearse por ella misma. Entonces, todos esos factores predisponen a que haya mayor incidencia de vulvovaginitis en las niñas, sobre todo en la edad preescolar. En los recién nacidos y los lactantes también puede haber vulvovaginitis, pero generalmente son lo que llamamos dermatitis del área del pañal, muchas veces por cándida, por hongo, a veces simplemente una reacción al pañal, que son dermatitis de contacto. Otras veces por dejar mucho tiempo el pañal se produce una zona húmeda, oscura, que favorece a la infección por hongos como cándida, que es lo más frecuente en los lactantes y los recién nacidos. También hay algunos factores que pueden predisponer, por ejemplo, si la niña estuvo recibiendo antibióticos o tiene alguna condición que le baje sus defensas, por ejemplo, estuvo recibiendo esteroides, o la niña es diabética, o tiene alguna otra condición que le produzca inmunosupresión, puede favorecer también el crecimiento de cándida, que sería un hongo, y entonces favorece las infecciones vulvovaginales. ¿Okay? Y a nivel de síntomas, digamos, ¿cuáles serían esas señales que los padres pues, deben ver? Y bueno, cómo reaccionar en un primer momento antes, por supuesto, de la consulta. Ok, generalmente cuando es lactante es más fácil porque la mamá cada vez que le cambia el pañal inmediatamente se da cuenta si está rojo o eritematoso el área del pañal, pues inmediatamente generalmente lo llama a uno, o ya están entrenadas en colocarle ciertas cremitas que tengan óxido de zinc en la zona que está en contacto con el pañal para evitar estas infecciones. Si ven a la salida de algún tipo de flujito que es poco frecuente en los lactantes, también inmediatamente consultan al pediatra. En la etapa de recién nacido, las niñas pueden tener en las primeras semanas de vida una especie de flujo transparente que no huele mal, que a veces puede estar acompañado con poquitos trazas de sangre, y es por efecto hormonal de las hormonas maternas que pasan de la madre a la niña, y es algo fisiológico, es algo normal que no debe alarmarnos. Igual las mamás cuando ven esto pues nos consultan y uno las tranquiliza, pero no es normal que un lactante o una recién nacida tenga un flujo maloliente o que el eritema del área del pañal persista más allá
del tiempo aún colocándole las cremas acordes para el área del pañal. Entonces, en ese caso debemos consultar para uno visualizar a ver si es que secundariamente no es solo el contacto con el pañal, sino que está infectado por algún hongo, o puede ser también reacción adversa a algún medicamento que esté tomando el niño, que puede producir reacción no solo en el área del pañal, sino en otras partes de la piel, o que haya alguna otra condición que esté favoreciendo a que se produzca esa vulvovaginitis en la lactante. En las niñitas más grandes, cuando van ya al colegio o cuando aprenden ya a ir al baño solas y a limpiarse, la mamá igual los primeros años tiene que estar muy pendiente de vigilar. Generalmente lo que se pueden quejar es que le pica, sobre todo eso, lo que llamamos prurito, le pica, le arde para orinar. A veces como le pica, ya se rascan, entonces con el rascado produce pequeñas escoriaciones que puede hacer que incluso sangre un poquito, manche la pantaletica con goticas de sangre. Puede haber un flujo que la mamá muchas veces se va a dar cuenta cuando le lava la ropa interior, que hay como un sedimento allí, y a medida que se producen las escoriaciones, cuando la niña orina, esa orina va a caer sobre esos rotos de la mucosa y va a producir algo porque la orina es ácida. Entonces muchas veces la niña se inhibe de orinar, deja de orinar o aguanta las ganas de orinar porque le arde o le duele cuando orina. Entonces esos son generalmente los síntomas. No tiene que alertar si hay rojo en los genitales, si hay picazón, si hay dolor al orinar o ardor al orinar, y si hay un flujo. Esos son los motivos que debemos consultar. El tipo de términos de higiene para las niñas ya mucho más grandes, no tan sencillas o pequeñas, el tipo de tela de la ropa interior. Eso es muy importante, sí. Una de las cosas que más favorece las infecciones vulvovaginales es el tipo de tela de la ropa interior, ¿ok? Se aconseja que sea ropa de algodón, nada de licra ni cotón licra, sino algodón. Y tiene que cambiarse la ropa interior 2 veces al día, ¿ok? Por ejemplo, si acostumbran que la niña se bañe en la mañana, antes de acostarse, hacerle un lavado de los genitales y cambiarle la ropa interior. O al revés, si se baña en la noche, en la mañana lavarle los genitales y cambiarle también la ropa interior 2 veces al día. Y estar pendiente, como les dije, los hábitos. Acuérdense que está el orificio anal, dijimos que estaba muy cerca. Entonces, generalmente, si la niña no tiene un buen aseo, puede haber restos de materia fecal cerca del orificio anal, o incluso pues hay las bacterias en la piel alrededor del orificio anal, hay las bacterias propias del tracto gastrointestinal. Hay que enseñar a la niña que la limpieza es de adelante hacia atrás, porque si lo hace en forma contraria, arrastramos las bacterias que deben estar cerca del orificio anal o incluso restos de materia fecal hacia la parte de adelante, hacia los genitales de la niña, y podemos condicionar a que haya colonización por esas bacterias del tracto gastrointestinal y producir las infecciones vaginales, ¿okay? También hay niñas que no saben, entonces cuando le mandan a cambiarse la ropa, se cambian la pantaleta y tienen los zapatos colocados. Entonces se introducen los zapatos y con la suela del zapato pueden ensuciar la parte de la ropa interior que va a estar en contacto con los genitales. También es importante cuando los niños están en clases de natación o van a una piscina por diversión o van a la playa, el traje de baño no debe quedar húmedo tanto tiempo. O sea, si jugó, ya practicó, ya nadó, ya no va a estar más tiempo metiéndose en la playa, hay que quitarle, si era de playa, el agua salada, enjuagarla, o si es de piscina, quitarle el agua con restos de cloro, lavarla y colocarle una ropa interior seca, pues. Eso es muy importante, porque puede ser también el efecto de algunos jabones. A veces son jabones muy irritantes. Jabones comerciales que, bueno, no se adaptan al pH. Exacto, sí. Y es muy importante que los jabones no sean irritantes. Y es muy importante también el no compartir los jabones. O sea, cada niño tiene que tener su propio jabón, no es que el jabón de toda la familia, ¿ok? Incluso si a veces en un baño, en el lavamanos tienen un jabón, es el jabón para las manos, que lo usan todos, pero a la hora de bañarse, en esas partes íntimas debería ser su propio jabón. E incluso las toallas no se deben compartir, así como no se deben compartir los jabones. Y la ropa de cama se debe cambiar con mucha frecuencia, al igual que la toalla, hay que lavarla con frecuencia. ¿Esa frecuencia cuál? Mira, la toalla se debería lavar diariamente. O sea, después de bañarse hay que lavar la toalla. Si hay problemas de agua, de escasez, todas las situaciones que pasamos en este país, por lo menos tiéndala al sol, y apenas se pueda, pues lavarla.
La sábana va a depender. Si la niña no está presentando ningún problema en ese momento, se puede lavar semanal con la ropa, el aseo que se hace en la casa semanal. Pero si la niña está presentando una infección vulvovaginal, la toalla hay que lavarla como sea diariamente e igual cambiar la sábana. Porque otra causa frecuente de vulvovaginitis en las niñas son los parásitos. Entre esos tenemos algo que se llama los oxiuros. Hay un tipo de parásito donde la hembra, ellos viven en el tracto gastrointestinal cuando está infectado la niña, y la hembra para colocar los huevos tiene que salir al exterior. Entonces sale por el orificio anal, allí deposita los huevos, digamos, en las regiones glúteas, y después, cuando esos huevitos, porque necesita tener baja temperatura y no la temperatura del cuerpo, por eso es su ciclo vital. Esos huevitos, cuando se rompen, las larvitas generalmente vuelven a entrar a través del orificio anal al tracto gastrointestinal para seguir su ciclo vital, pero algunas pierden, digamos, el camino y se van hacia adelante, hacia lo que es el orificio vaginal, y eso produce muchísima picazón. Eso es algo microscópico que generalmente no vemos, excepto cuando a veces llega la etapa de larvas, que son un poquito más grandes, y la mamá puede, cuando abre los labios mayores y menores un poquito, va a ver como unos hilitos muy finos, blancos, e incluso los puede ver en la ropa de cama. Entonces, en ese caso, se recomienda dar un antiparasitario al niño, a todo el resto de la familia, y cambiar la sábana con mucha frecuencia. Qué bueno, todas esas observaciones para nuestros padres, para las madres, estén bien alertas, bien cuidadosos, todo lo que es la atención del cuidado de nuestros niños, en este caso del niño, para el diagnóstico. Sí, le iba a decir también que es muy importante también las uñas, mantener las uñas de las niñas cortas y limpias. Muchas veces acuden a la consulta y le vemos la uñita a la niña larga. A veces las niñas prepúberes todavía no deberían pintársele las uñas, porque aparte de que todavía no están preparadas para eso, eso puede tapar restos de sucio que no lo vemos si tiene las uñas pintadas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas niñas que se comen las uñas, o simplemente es normal, sobre todo en la edad preescolar, que la niña se mete en los dedos de la nariz, o se rasca, o a veces tienen picazón en otras áreas del cuerpo, o en la zona anal, se rascan, bien sea dormido, voluntario o involuntariamente, y también pues manipulan sus genitales, y con esas uñitas sucias va trasladando los gérmenes que pueden estar en la nariz, o en la piel, o en la región perianal, hacia la región vulvovaginal y producir las infecciones. Entonces es importante siempre revisar las uñas de los niños. Para el diagnóstico de exámenes. Ok, generalmente ahí lo importante es un examen, el examen físico, una buena historia clínica. Había quedado pendiente que no te había comentado que hasta ahora hemos hablado de las prepúberes, pero también tenemos que tener en cuenta, después de la pubertad, empieza la producción de los estrógenos, ya la vagina va a estar con más capas, más gruesa, va a tener las causas y el pH va a ser más ácido, por lo cual está más protegida en cierto modo de las infecciones. Sin embargo, después de la pubertad, que se supone que ya hemos superado los hábitos higiénicos, los hábitos de algo que se me escapó también, que en las niñas prepúberes es frecuente a veces también hasta cuerpos extraños, pequeños jugueticos, partecitos de una tapita, de cualquier cosa que se pueden introducir allí en los genitales y la mamá no haberse dado cuenta. Entonces ya después de la pubertad se supone que hemos superado eso, pero entonces pueden aparecer otras causas, como son las enfermedades de transmisión sexual, que tenemos que estar muy pendientes. Eso también la podemos ver, gérmenes causantes de enfermedad de transmisión sexual en las niñas prepúberes, y en esos casos, cuando son prepúberes, siempre como pediatra tenemos que indagar para buscar que no haya evidencia de que haya un abuso sexual, ¿okay? Y denunciarlo. Con respecto entonces al diagnóstico, importante el interrogatorio que hacemos tanto a la mamá como a la niña o adolescente, y el examen físico, ¿ok? Generalmente solo con el examen físico y el interrogatorio es suficiente. Pudiéramos pedir, a veces se puede hacer una prueba que se llama el test de Graham, o la prueba de la cinta adhesiva, que con un pequeño pedacito de cinta adhesiva se coloca en los glúteos, luego se coloca una laminita, y esto nos permite ver los parásitos, los oxiuros, ¿ok? Muchas veces no llegamos a esto, sino que le ponemos de una vez tratamiento empírico con albendazol o con mebendazol al niño y al resto de la familia.
Como generalmente, como les dije, se puede acompañar de ardor para orinar o dolor para orinar, siempre es importante hacer un examen de orina y un urocultivo, bien sea porque por la misma colonización puede haber concomitante con eso una infección urinaria baja, o para descartarla, ¿no? O simplemente puede haber colonización de la uretra. Y generalmente con eso es suficiente y indicamos un tratamiento. Si el problema persiste, ya habría que buscar otras causas, como les dije, el cuerpo extraño, por ejemplo, en las niñas muy frecuente, a veces restos de papel toalé, a veces en las niñas ya adolescentes que ya han tenido menstruación, restos de toallas sanitarias o de los Tampax, y entonces eso puede ser la causa de la vulvovaginitis que ha persistido en el tiempo. Entonces en esos casos sí es indicación de que vayan con un ginecólogo infanto-juvenil para hacer una vaginoscopia y poder visualizar. También es importante cuando el problema persiste el de acudir a un ginecólogo infanto-juvenil, porque hay otras causas no infecciosas que pueden producir también flujo o sangrado a través de la vagina, inflamación. Por ejemplo, la presencia de pólipos benignos, tumores también malignos que puede haber en la cara anterior de la vagina y produzcan secreción o sangrado. Puede haber malformaciones congénitas como una mala implantación del uréter en la vagina, etcétera, que no se diagnostican sino buscándola por una vulvovaginitis que persiste. Puede haber también fístulas rectovaginales que hacen que haya salida de evacuaciones a través de la vagina. Entonces todo eso ya son estudios más especializados, pero generalmente ya son niñas donde el problema ha persistido. ¿Qué consejos ya en estos minutos finales le puede brindar a los padres en relación a este tema, ¿no? Y este cuidado tan especial, tan minucioso a nivel de higiene para adolescentes? Ok. El primero es que aun cuando la niña vaya creciendo, la mamá no debe descuidar cada cierto tiempo o indagar, bien sea si es una niña pequeña, revisarla un día, ayudarla a bañar para poder revisar el estado de los genitales, darle la suficiente confianza a la niña para que exprese lo que siente, de manera de que pueda decirle con confianza: mamá, me pica aquí, o me duele aquí, me arde, sobre todo cuando ya están adolescentes que le hablan menos a los padres. Hablarles con naturalidad y a la edad apropiada acerca de los temas de sexualidad para evitar las enfermedades de transmisión sexual en las niñas, en las adolescentes, perdón. Y ante cualquiera de los síntomas que les dije, prurito, eritema, no usan la crema que le mandó la vecina, la crema que se le mandó su ginecólogo a usted, no. Acude al pediatra, lleve a la niña, porque como le dije, puede ser algo tan sencillo como una parasitosis y puede ser algo tan complicado como hasta un pólipo en la vagina. Y eso hay que estudiarlo. ¿Dónde podemos conseguirla? ¿Sus cuentas en redes sociales? Mi Instagram es @dra.yamilealvarez. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos esta información tan importante y forma parte de verdad de las tantas responsabilidades que como padres y madres en este caso tienen que tener con sus pequeños. Con la doctora Yamile vamos a seguir hablando de temas importantísimos y fundamentales en la nutrición, en la higiene, en el cuidado, en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional, y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas.